Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast de Sin Pena, Sin Miedo. Es un gusto poder saludarlos. Gracias por estar viendo este episodio. Pues hoy vamos a hablar de un organismo clave en el diseño de políticas públicas y programas que impactan a millones de personas en México, el Consejo Nacional de Poblaciones, mejor conocido como el CONAPO. Desde su creación, el CONAPO ha tenido la misión de promover el desarrollo social y la equidad a través de la planeación demográfica, con un conjunto o con un enfoque especial en temas de salud reproductiva, migración y atención a poblaciones vulnerables. El CONAPO juega un papel crucial en el desarrollo de políticas integrales de población, trabajando de cerca con organizaciones civiles, gobiernos y expertos en múltiples áreas. Hoy tenemos el honor de conversar con Nancy y Cintia, quienes son representantes del CONAPO, quienes compartirán con nosotros los logros, desafíos y próximos pasos para mejorar la salud materna y reproductiva en México. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. No, a ustedes. Nos da mucho gusto tenerlas aquí en este podcast. Es importante resaltar que estamos grabando en la Ciudad de México. Venimos con ustedes desde Chiapas, porque sí nos interesa conocer un poco del trabajo que ustedes realizan, y de antemano les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros, que nos compartan pues este trabajo que han hecho durante muchísimos años. Y pues entrando un poco de lleno, ¿no?, a esta conversación, y para que nos expliquen, nos podrían comentar sobre el trabajo que realiza el CONAPO actualmente y cuál es su misión en México. Sí, claro. Bueno, el CONAPO en términos generales, ya como lo has mencionado, busca esta integración de los diferentes sectores poblacionales a través de los programas que va realizando gobierno, ya sean de aspecto social o de aspecto económico. Entonces, a través de este análisis, lo que hace CONAPO es hacer investigaciones o cualquier otro proyecto que involucre no solamente a los entes gubernamentales, sino también a instituciones sociales, a organismos y de la sociedad civil, a cualquier persona interesada que permita este logro de programas más integrales y que vayan reduciendo la brecha de desigualdad. Y esto es, con base en los fenómenos demográficos. Es muy importante para nosotros ver cómo está esta dinámica poblacional, porque con base en los resultados que nos lanza esta dinámica, nosotros vamos ahora sí que priorizando un poquito qué programas tienen mayor urgencia, cuáles son las necesidades reales de la población. Un ejemplo clarísimo es en Chiapas, el embarazo en la tasa de fecundidad de adolescentes es demasiado alta, entonces desde CONAPO se tienen que crear estrategias para tratar de combatir y erradicar este tipo de situaciones que perjudican de alguna manera la integridad de las personas y su pleno desarrollo en la sociedad. Claro, como... Perdón. No, sí, claro. Hay una parte, sumando lo que dice Cintia, es bien interesante pensar en este término que es muy usado, que es población, que tiene que ver con la dinámica demográfica. Pero ¿cómo podemos traducir esto? Y es que todas las personas, a través de nuestro ciclo vital, tomamos decisiones, ¿no? Es decir, si tenemos hijas e hijos o no, a qué edad tenemos hijos o hijas, si decidimos casarnos, cuáles son nuestros hábitos o cuál es nuestro acceso a servicios de salud, si vivimos en un territorio y después vivimos en otro, cuáles son las causas de esta movilidad. Es decir, todas estas decisiones que todas las personas vamos tomando a través de nuestra vida tienen implicaciones en la dinámica demográfica. Es decir, cuál es por ejemplo, actualmente el ancho de la población es población joven, ¿no? Pero en unos años el ancho de la población va a ser personas adultas mayores, ¿no? Uh-huh. O personas mayores. Entonces, todo esto, como bien mencionaba Cintia, tiene repercusiones sociales, tiene repercusiones económicas y, por supuesto, lo que hace CONAPO a través de sus estudios, investigaciones, es hacer esta política pública de población para que, digamos, por un lado, efectivamente,
disminuir las brechas de desigualdad, pero también cuáles son estas políticas públicas que son necesarias para este desarrollo económico, social, cultural, etcétera, ¿no? Sí, claro, como decíamos al principio, ustedes son clave en esta parte social, como tú lo mencionabas, y es muy importante todo el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Desde la mirada de cómo está México, qué poblaciones, qué necesidades tiene a partir de estas investigaciones, de este trabajo, y como tú dices, ¿no? Las políticas públicas que son tan importantes, que obviamente muchos jóvenes, que bueno, este podcast va más dirigido a jóvenes, pero que sí es muy importante que las juventudes también miremos esa parte, que cómo hay organizaciones gubernamentales y qué tipo de organizaciones existen y por qué están ahí, ¿no? Y qué bueno que resaltas eso, ¿no? De cuál es el trabajo y por qué es tan importante el trabajo de CONAPO para toda la población. Y pasando a otro punto, y no está muy lejos a lo que tú mencionabas, CONAPO coordina la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, que bien decías, es un punto muy importante, una problemática social como mucho que nos afecta realmente a todos sin que nos demos cuenta, porque sí es un problema muy grande. El NPA, ¿nos pueden contar de qué se trata y cuál ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo? Sí, bueno, la ENAPEA surge a partir del año 2015, justamente cuando el gobierno empieza a ver que hay estas problemáticas demográficas en cuestión de la salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es un aspecto muy importante que resalta la ENAPEA? Es que vea el fenómeno del embarazo desde una mirada multifactorial. Es decir, no solamente se enfoca en el aspecto biologicista o en el aspecto reproductivo, sino que ya lo dota de una mirada más integral, de ver este desarrollo pleno de las adolescencias y juventudes, pero también ser consciente que la educación integral en sexualidad viene desde etapas tempranas. O sea, la sexualidad nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. No es como una etapa específica de las adolescencias como se llevaba a cabo o se pensaba antes. Perdón. Claro. En este sentido, la ENAPEA lo que busca es reducir las tasas de fecundidad en adolescentes a la mitad me parece que es de los 16, 19 años aproximadamente, que es la etapa más fuerte, y erradicarla totalmente los embarazos en etapas de infancias, porque sigue habiendo embarazos, no debería de haber, pero sigue existiendo estos embarazos en niñas. Sí. Entonces, a partir desde un enfoque positivo de la sexualidad, de que adolescentes y jóvenes tienen todo el derecho de vivir su sexualidad de manera plena, informada, consensuada, empieza un nuevo panorama respecto a cómo hay que brindar este tipo de educación en los centros educativos, pero también fuera de ellos, porque la educación integral en sexualidad no se debe solamente centrar en espacios formales, también en espacios informales, y es aquí donde viene como esta coordinación con diferentes dependencias, con diferentes asociaciones civiles, que lo que busca es justamente llegar a los lugares un poquito más lejanos o los cuales no hay tanta accesibilidad como nos gustaría. Entonces la estrategia lo que hace es crear esta vinculación entre las diferentes instancias o organismos y llegamos a un acuerdo de, ¿sabes qué? En mi comunidad hay estas necesidades. ¿Qué vamos a hacer para atenderlas? Y ya se pueden crear diferentes materiales educativos o talleres, siempre acorde a cómo son las costumbres, la cultura de esa comunidad en particular, porque no es como hacer una educación homogénea. Claro, es importante respetar las particularidades de cada lugar, de cada situación, de cada realidad que viven los diferentes estados de nuestro país. Exactamente. Y no sé si quieres mencionar algo. Sí, nada más para complementar lo que mencionas. Efectivamente, la ENAPEA nace en 2015, pero tiene una segunda fase alrededor del 2019-2020, a partir de una evaluación que hace Eurosocial. Es decir, se hace esta evaluación para saber, bueno, cómo podemos fortalecer esta estrategia nacional, y entonces lo que justo a donde apunta es, hay que fortalecer la educación integral en sexualidad. Claro, y ahí va mi siguiente pregunta, que es muy relacionado a esto, ¿cuál es la importancia
de la educación integral en la prevención del embarazo en el adolescente y cuál es el enfoque que se transmite, ¿no? Si no sé, creo, y tú resaltabas esto, 2 puntos importantes de la educación sexual integral, y sí me gustaría que ahorita se explicara, pero una, lo que tiene que ser y que también es muy importante contextualizarlo también, ¿no? Que muchas veces eso creo que ha sido, no sé cómo poder decirlo, si una falla en cuestiones de educación cuando hacen todo homogéneo, o sea, como que no hacen un estudio de cómo se educan o cuál es la intervención que se tiene que hacer en territorios específicos. No es lo mismo en Monterrey que en Chiapas, ¿no? Pero sí, ahora sí, ¿cuál es la importancia de la educación integral en sexualidad? Y si nos pueden explicar qué es también, ¿no? La importancia de la educación integral en sexualidad es básicamente el dotar a niños, desde chiquitos, a niñas, adolescencias y juventudes, de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, competencias, pero también de valores que les permita ver la sexualidad desde un enfoque positivo, no algo que debe ser castigado, no algo que debe de provocar miedo ni vergüenza, es algo que es natural y que debe de ser bien visto y respetado, porque justamente algo muy importante que nos brinda ya la educación integral en sexualidad es este enfoque de derechos, de que sí o sí debemos recibirla porque ya hay una normatividad y todo un sustento jurídico que nos dice que la educación integral en sexualidad debe impartirse desde las primeras infancias hasta la vida adulta, más que nada en el aspecto también curricular. También es muy importante justamente este enfoque que nos brinda de género, ya empezar a ver a la mujer como se debe haber visto desde hace tiempo, alguien importante, alguien que puede levantar la voz y que es igual en cuestiones que el hombre, en diferentes cuestiones, porque la mujer ha sido muy rezagada, lastimosamente pues ha sido así. Entonces la educación integral en sexualidad hace que los adolescentes, que las juventudes empiecen a cuestionar este tipo de dinámicas de ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Realmente está bien lo que estamos haciendo? Y entonces ellos empiezan a crear conciencia y se vuelven ciudadanos activos del cambio. Eso es fundamental, que ellos empiecen a realizar estos cambios por y para ellos. Entonces, en este sentido que mencionábamos, también viene, por ejemplo, el enfoque de interculturalidad o pertinencia cultural. Hay que irnos adaptando a las diferentes regiones del país, porque no es lo mismo una necesidad que nos demanda un joven de Monterrey a una jovencita de Chiapas. Es necesario hacer estos estudios, es necesario acercarnos a la gente, preguntarles, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué crees que está fallando? Y con base en lo que ellos nos digan, nosotros plantear estas políticas, estas estrategias que nos permita subsidiar estas necesidades que ellos tienen. Entonces sí es un aspecto muy importante pues dotarle de este tipo de conocimiento a las juventudes y a las adolescencias, porque al final y al cabo les va a permitir tener un desarrollo pleno, que su vida sea más integral, que ellos conozcan su cuerpo, se reconozcan y sepan que tienen que ser respetados, pero así también deben de respetar a las demás personas. Claro, yo creo que es muy importante lo que tú dices y voy a resaltar esta parte de que las juventudes son tan importantes para ejercer este cambio en esta vida social tan injusta que hemos tenido, sobre todo las mujeres, y es importante decir que sí, la educación sexual integral es desde la parte temprana, ¿no? Que también involucra familia, involucra educación, involucra también todo lo que tú decías hace un momento, todos los organismos que trabajamos con esto, también el gobierno, organizaciones civiles y la sociedad, o sea, todos nos involucra esta parte de cambio, ¿no? Creo que es tan importante. Hemos avanzado, siento que sí hemos avanzado, no sé cómo lo vean ustedes, sí, claro. Y me gustaría que lo opinen, pero yo sí me gustaría resaltar que sí hemos avanzado, pero que nos falta un montón de cosas por hacer y que nuestras juventudes tienen un papel muy importante y un trabajo también muy importante, pero antes de que hagan ese trabajo necesitan informarse, ¿no? Pero sí, ¿cómo ven estos avances hasta ahora? Sí, efectivamente me parece que uno de los avances más importantes, y creo que ya lo tocó Cintia un poco, tiene que ver con
el enfoque, ¿no? de que se le ha dado a la educación sexual y que ahora es educación integral en sexualidad, porque la educación que antes se daba estaba centrada en la prevención de riesgos. Bueno, es más, vámonos un pasito antes. Antes la sexualidad estaba pensada como este componente biológico de las personas y por lo tanto si era un componente biológico se vinculaba directamente a la reproducción y por lo tanto ¿cuál era el tema? Pues la prevención del embarazo en adolescentes y entonces para prevenir el embarazo en adolescentes habría que centrarnos en que usen los métodos anticonceptivos, ¿no? Sin embargo, conforme se ha ido trabajando el tema y a partir de los estudios de sexualidad, los estudios feministas también, se ha cambiado esta concepción primero acerca de la sexualidad, ¿no? La sexualidad ya no solo es este componente biológico, sino también tiene que ver con este componente de la personalidad. Exacto. Que tiene que ver con nuestra identidad, con cómo vivimos nuestro cuerpo y cómo también experimentamos el placer, es decir, cuerpo-placer, pero también cómo nos vinculamos con las demás personas. Y eso es fundamental porque el vínculo con el propio cuerpo y con las demás personas ya nos abre un abanico de temas. Por ejemplo, el tema de el consentimiento, el tema de cómo establezco relaciones saludables con las demás personas, cómo exploro el placer, en fin, ¿no? En términos de identidad. Y eso es lo que nos permite hoy en día pensar que la educación integral en sexualidad abarca muchísimos temas que tienen que ser estudiados, que tienen que ser, pues, sí, efectivamente difundidos, enseñados desde los primeros momentos de vida, ¿no? Claro. Porque también hay otro gran mito, pensar que la sexualidad aparece en la adolescencia. Que no, obviamente. No, porque, considero que, y es importante resaltar que cuando uno tiene un conocimiento desde muy pequeño, desde que un niño o una niña sepa los nombres de los genitales de tu cuerpo, que te conozcas, de que estés inmerso en estos y que no tengas pena con tu propio cuerpo desde muy pequeña, creo que te hace tener un poder sobre tu propio cuerpo, un poder sobre tus propias decisiones y con decisiones informadas, ¿no? Porque suele pasar de que la educación que hemos tenido ha sido con tantos tabús, con tantos miedos, de que el hecho de hablar de la sexualidad, de algo, te da pena. O sea, lo vemos también en el trabajo que hacemos. Los niños, las niñas les da pena, ¿no? Entonces creo que naturalizar algo que es natural, ¿no? El tema de sexualidad y explicarle a los infantes todo esto, les da un poder sobre ellos, ¿no? Un empoderamiento que ayuda mucho a prevención, ¿no? Y eso es lo importante, que tengan en cuenta que que siempre, como he dicho, ¿no? El conocimiento es poder, ¿no? Entonces, y ahí voy, ¿no? Que ustedes también han hecho como muchos materiales educativos que ustedes han desarrollado, sobre todo con estos temas, y nos gustaría que nos cuenten sobre estos materiales. Bueno, a lo largo de este tiempo justamente se han llevado a cabo diversos materiales, entre los que podemos resaltar, voy a mencionar solo algunos. Por ejemplo, los cuadernos Yo Decido. Los cuadernos Yo Decido han sido un material fundamental para llevar la educación integral en sexualidad a las adolescencias y juventudes. Tenemos el cuaderno Yo Decido en la versión urbana y el cuaderno Yo Decido en la versión rural, que ya ha sido traducido a 6 diferentes lenguas, considerando justamente que la mayoría de personas hablantes de la lengua indígena son de Chiapas, son de Guerrero. Entonces lo que buscamos es justamente esta adaptación de los contenidos a sus realidades. A través de este tipo de materiales, ya como mencionaba aquí mi colega Nancy, lo que hacemos es darles esta información necesaria que ellos necesitan para llevar a cabo el ejercicio de su sexualidad ya desde un enfoque positivo, darles este empoderamiento y decirles, tú decides. El mismo mensaje es tú decides qué vas a hacer de tu vida, cuál va a ser el curso que quieres tomar, y tus decisiones deben de ser respetadas totalmente. Entonces estos materiales han sido muy importantes, pero también, por ejemplo, tenemos el Yo Decido Cuidarme,
que va dirigido a las infancias. En este cuaderno, por ejemplo, a través de actividades un poquito más interactivas, más lúdicas, donde los niños se puedan mover más o les parezcan más atractivas, se fomenta el autocuidado, el reconocimiento del cuerpo, porque a través de este reconocimiento del cuerpo lo que nos va a permitir es justamente el prevenir a veces este tipo de violencia que siguen viviendo muchos niños y niñas en nuestro país. Tenemos también diferentes cursos que hemos hecho a lo largo de este tiempo, pero son cursos que van justamente focalizados a determinados sectores poblacionales y dependiendo de a quién vaya dirigido es el enfoque que se le va a dar a los contenidos. Hemos dado cursos desde a docentes, a madres, padres de familia, a personal gubernamental de diferentes instancias, a los propios adolescentes. Por ejemplo, hay un evento muy ahorita que tenemos reciente que es el Polifest. Entonces nos permite tener esta interacción con las propias juventudes y decirles, a ver, aquí está tu derecho y tienes que recibirlo y nosotros estamos aquí para apoyarte en eso. También tenemos, por ejemplo, el cuaderno de calendario menstrual Yo Decido, en el cual nos permite que las niñas, las adolescentes conozcan su cuerpo y los cambios fisiológicos que van viviendo a lo largo de y que lo vean como algo natural, como algo que no debe ser vergonzoso, porque la menstruación sigue siendo lamentablemente también un tema muy tabú, muy solamente como femenino, que solo las mujeres pueden saber de él. Entonces lo que aquí se busca también es involucrar a los hombres y decirles, también tienes que tener estos conocimientos porque debe de haber cierto tipo de corresponsabilidad que no puedes ignorar en ningún momento. Entonces hay que respetar y tener como esta empatía también hacia las mujeres. Tenemos un tablero de sexualidad. Este tablero es un tipo serpientes y escaleras, en el cual a través de las casillas vas conociendo también información sobre sexualidad como métodos anticonceptivos, la interrupción legal del embarazo, qué es la propia sexualidad, los diferentes enfoques que se le brinda, y esto también resulta muy atractivo desde para niños hasta para adultos. Es algo muy dinámico y que permite justamente el llevar esta información a donde queremos. Y vaya, hay diferentes también materiales, hemos hecho desde infografías, otro tipo de entrevistas, webinarios. Entonces hemos tratado de ampliar este abanico de recursos para que traten de llegar a las poblaciones y no solamente a través, por ejemplo, de línea, sino también inclusive a veces mandarlos en forma física porque sabemos que no todos pueden acceder a internet. Claro. Entonces eso es como uno de los grandes avances que ha logrado ahora sí CONAPO desde este lado, y ha sido tanto que creo que sí es necesario mencionarlo, que se ha disminuido la tasa de fecundidad, ¿no? En 2018 teníamos una tasa de fecundidad un poquito arriba de los 70. 70 embarazos por cada 1000 adolescentes. Hoy día estamos por los 40 y tantos embarazos por cada 1000 adolescentes. Pero sabemos que tenemos todavía mucha chamba por delante, justamente porque en Chiapas sigue habiendo 80 y tantos embarazos, 81 punto y tanto por cada 1000 adolescentes. Entonces es una señal de alarma de, oye, me estás duplicando aquí la media nacional. ¿Qué vamos a hacer? Y es eso, justamente el crear estas estrategias, el repensar quizá qué materiales tenemos que elaborar desde este lado para que lleguen a las adolescencias y causen ese impacto que nosotros queremos que tengan. Claro. Y es importante resaltar que estos materiales están muy bonitos. De antemano, pues muchas felicidades. Creo que es un gran trabajo que los invito a que lo miren en la página de CONAPO y ahorita nos van diciendo bien las redes sociales. Porque sí es un gran trabajo. O sea, hay mucha información que padres, madres de familia, docentes pueden utilizar para hablar sobre estos temas que incluso para uno es muy complicado también con esta educación que tenemos, pero creo que sí es importante utilizar estos materiales lúdicos como lo tienen ustedes y que están muy bonitos y que están muy sencillos también en cuanto a cómo lo dicen, cómo lo abordan. Entonces yo creo que es muy importante resaltar que estos materiales están en su página.
Pero antes de que nos digan de en dónde los podemos encontrar, sí me gustaría que nos platicaran un poco de cuál ha sido el impacto que ha tenido, ¿no? En lo que ustedes han trabajado particularmente. Sí, justo, o sea, señalando esto que mencionas de los materiales y cómo este esfuerzo que se ha realizado desde el CONAPO de que sean materiales amigables, cercanos, por supuesto que tengan una base científica, ha sido muy importante, pero un tema que hemos trabajado con personal docente y también una preocupación bastante legítima y que creo que le pasa al personal docente y también a madres, padres y personas responsables de crianza es pues ya tengo la información, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo la trabajo con las adolescencias? Y ese ha sido todo un tema, porque primero tiene que ver con efectivamente este proceso de deconstrucción, de identificar mis propios tabús acerca de la sexualidad, mis propios estereotipos, en fin. Y por otro lado es ¿qué hago con esta información que tengo y cómo la transmito para que sea llamativa también para las adolescencias, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, también ha sido importante que estos materiales sean lúdicos. Nos parece importantísimo que sea lúdico y que también que expliquen de manera clara cómo los pueden utilizar desde cuál es el objetivo del material, las instrucciones y cuál es la retroalimentación o hacia dónde debe apuntar la retroalimentación que deben dar, ¿no? Entonces, efectivamente hacemos materiales, a veces infografías para compartir información, pero también hacemos materiales interactivos, en fin, ¿no? Y puede ser tanto para las adolescencias y juventudes, como para personal docente, como para madres, padres y personas responsables de crianza, y incluso también hemos hecho materiales, acabamos de hacer una infografía sobre prevención del embarazo subsecuente en adolescentes, que está dirigido una para personas adolescentes, para madres adolescentes, uh-huh, y otra para personal de salud. Entonces, nos parece también muy importante eso, ¿no? Que todos los materiales tengan diferentes poblaciones, porque efectivamente solo es de esta manera en que se puede hacer este esfuerzo pues de todos los sectores que tú mencionabas, ¿no? Claro, claro. Y pues yo creo que sí es importante conocerlos y utilizarlos, porque sí es muy, muy sencillo. Nosotros ya nos dimos a la tarea de revisarlos, incluso pues estamos utilizándolos en nuestros talleres que nosotros realizamos en las escuelas en los Altos de Chiapas, y creo que ha sido bueno, ¿no? Es bastante importante decir que es muy llamativo para las juventudes, es muy como que el hecho de que los niños y las niñas jueguen, de que se pongan a reflexionar, de que no sea nada más de que alguien vaya y exponga, ¿no? Que también ellos reflexionen y que sean parte de... es muy importante, ¿no? Y creo que estos materiales son sumamente valiosos para toda la población, sobre todo creo que también para los docentes, las organizaciones civiles que trabajamos y que a veces necesitamos esos materiales que es muy difícil construir una de cero, y por eso también utilizar lo que ya está es también muy importante y adaptarlos. Y pues bueno, nos gustaría que nos compartieran dónde podemos encontrar estos materiales. Tú mencionabas mucho los cursos también, las capacitaciones. Por favor, díganos dónde podemos encontrar esta información. Actualmente contamos con un curso de educación integral en sexualidad en la plataforma México X. Uh-huh. Pueden entrar a la página, el curso ya está, ya nada más es que se inscriban a la plataforma, se inscriban al curso, okay, lo hagan, y tenemos hasta el 22 de noviembre para las inscripciones, que son el día que cierran, y el curso se termina alrededor también del 20 de diciembre. Es mexicox.gov.mx, hagan su perfil, busquen el curso e inscríbanse. Es un curso muy bonito, también es un curso que se le metió mucho corazón también en cuestión de diseño de las actividades, la información que tiene es muy valiosa, y también es un curso muy cercano, muy agradable, entonces no les va a costar trabajo hacerlo. También los materiales, las infografías, los videos, etcétera, los que hemos hecho
tanto en el Consejo Nacional de Población como también incluso tenemos toda la caja de herramientas que ha hecho el observatorio, ya está en el micrositio de la ENAPEA. Les compartimos la dirección, es enapea.cegov.gov.mx, y está la línea Yo Decido también. Sí, en la línea Yo Decido ustedes se pueden comunicar con total confianza para resolver dudas, para mostrar sus inquietudes, y aquí con ayuda profesional y información que sí es científica y verídica totalmente, se les va a tratar de responder a estas inquietudes, a estas dudas, y darle las orientaciones pertinentes, ¿no? En esta línea Yo Decido es 800-624-64-64, y pueden acceder a ella de lunes a viernes en un horario de 9 a 6 de la tarde y los días sábado de 8 a 2 de la tarde. Perfecto. Pues de verdad les agradezco mucho el que nos hayan compartido. Sí, vamos a tener otro episodio para que nos sigan pues compartiendo más de estos materiales del trabajo con organizaciones civiles, que nos falta también platicarlo, el trabajo que también ustedes han hecho en Chiapas junto con el Observatorio de Mortalidad Materna. Pero pues antes de ir cerrando, si quieren ustedes dar un mensaje sobre todas las juventudes que miran este podcast y que también pues obviamente les interesa el tema de educación sexual, quizás no es tan explícito el que lo digan, pero sí hemos visto de que muchas juventudes están también, ¿no?, cambiando ese chip, ¿no?, y viendo las necesidades para su propia vida, para su contexto. Entonces, no sé si a ustedes les gustaría dar un mensaje o agregar algo. Nada más me quedo con este gran eslogan o lema de la campaña de la ENAPEA, que es Yo Decido. Entonces creo que pone en el centro justo que son ustedes, las juventudes, quienes van a decidir sobre su propia vida, que no se dejen engañar, no dejen que otra persona decida. Ustedes tomen las decisiones que crean pertinentes, pero siempre con la responsabilidad y con siempre viendo con este horizonte de tomen las decisiones que ustedes creen para tener ese futuro que quieren. Y complementando esto, no tengan miedo de hacer el cambio. O sea, no teman el decir es mi sexualidad y la voy a vivir de forma placentera, porque justamente a partir de alzar la voz vamos a poder realizar unas políticas donde se les garantice que es su derecho. Pues muchísimas gracias, Cintia, Nancy, por darnos este espacio, por platicarnos un poquito de lo que ustedes hacen. Todo lo que las páginas, los números los vamos a poner en la descripción del video. Vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales la información y se los agradecemos mucho. Pues vamos a ir cerrando el programa. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Ojalá les haya gustado. Por favor, busquen toda la información que está en la página de CONAPO, que es bastante importante. Revisen toda esta información y ojalá les pueda ayudar. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Sin Pena Sin Miedo en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.